mismo la Super 7. Olivo, una de las mayores preocupaciones que ha expresado la oposición en el Congreso es respecto a las contrataciones desde los fideicomisos. Se ha planteado que sería contraproducente, muy dañino para el Estado, que los fideicomisos contraten sin estar atados a compras y contrataciones. ¿Cuál es la recomendación de Olivo Rodríguez Huerta con relación a este punto específicamente? La recomendación es que es imposible poder eludir el marco general de las contrataciones públicas. La ley no es que exactamente estuviera eludiendo, sino que hablaba de que en las contrataciones públicas iban a regir los principios que están previstos en la ley de contrataciones públicas. Y entre esos principios están los principios de publicidad, de transparencia y de libre competencia. De manera que es imposible que pudieran seleccionarse de grado a grado, de manera directa, a quienes van a ser beneficiarios por vía indirecta de los contratos públicos a través del fideicomiso. Una de las recomendaciones, y no la menciono ahorita, que plasmé en ese trabajo del 1 de enero, era precisamente ese, que se añadiera, se adicionara a la disposición que está en la ley el régimen, dos aspectos para satisfacer esa necesidad. Uno, que no solamente fueran los principios, que aplicaran también los umbrales, porque los umbrales es muy importante. Cada año, en base al monto del presupuesto, la Dirección de Contrataciones Públicas establece cuáles son los topes para cada tipo de procedimiento de selección de contratistas. Es decir, no es lo mismo, no son las mismas, ni aplican los mismos casos, ni son las mismas reglas, cuando de lo que se trata es de un contrato de gran monto o gran complejidad que exige, por ejemplo, una licitación pública internacional, que los requisitos para una licitación pública nacional o una licitación por invitación e incluso el sorteo, que lo que determina qué procedimiento puede utilizar la administración, y en consecuencia qué procedimiento debe utilizar el fideicomiso que vaya a recurrir a la contratación, es en función de ese monto y en función de esos umbrales. Y el otro aspecto que recomendaba también era que el sistema de controles esté presente allí, es decir, que las personas que se sientan burladas, porque así como en lo público se burlan y se desconocen en muchos casos en procedimientos de contratación y se afectan derechos legítimos de participantes o oferentes, también lo que estamos también en la vida privada tampoco estamos exentos de cosas y podemos también equivocarnos queriendo o sin querer. Olivo, entonces eso tiene que tener un sistema de recursos a través de la Dirección de Contrataciones Públicas. Decía, hablando del esfuerzo que ha hecho el gobierno central para la aprobación del fideicomiso público, que se tiene la impresión de que si eso no pasara, la reelección no se diera. Y yo le quiero preguntar a usted, ¿qué le parece eso de la reelección? ¿Usted cree que el presidente tiene chance de reelegirse? Tiene todos los chances del mundo y tiene el mejor escenario. O sea, tiene una situación económica estable. Las previsiones en este año preelectoral también así lo confirman. Tiene a una oposición con una actitud, ellos se quejan, pero realmente tienen una oposición en una posición muy, muy tímida, dividida. Entonces, en un escenario como ese, un presidente tiene toda la posibilidad de construir un buen relato. Entró a la presidencia de la República en el contexto de una pandemia. Luego de la pandemia vino una crisis descomunal por todo el tema de la cadena de suministro que se rompió por las medidas de aislamiento en la pandemia. Sobrevino luego la guerra en Europa con todas sus consecuencias. Es decir, es un gobierno que tiene, la posibilidad de construir un relato de, bueno, al estilo del doctor Balaguer. Este no ha podido ser el gobierno que yo soñé de niño, el gobierno que yo soñé para realizar, porque el gobierno que uno sueña para realizar es el que se da en un contexto de total y absoluta normalidad. Entonces, yo creo que la oposición política la tiene dura en primer lugar por la división de la fuerza opositora. Y ese es otro mérito que hay que reconocerle a los PRMistas. Es decir, aprendieron de la medicina que los PLDistas le aplicaron durante mucho tiempo, que fue, en cierta forma, promover que las fuerzas de la oposición se mantuvieran separadas. Entonces, ese es el librito. Fueron tantos años aplicando ese librito que incluso
los opositores que hoy son gobierno, ¿entiendes? Se lo aprendieron bastante bien y han sabido jugar bastante en esto y en aquello. Entonces, yo pienso que el escenario que tiene en términos objetivos, no tiene que hablar de manera objetiva. En términos objetivos, creo que eso. Y todas estas cosas no creo que pudieran enturbiarle. Por eso, yo que veo ahora aquí que ya hubo un acuerdo con los ambientalistas, porque no sabía yo, me enteré justo ayer o antes de ayer, ayer creo que almorzando con mi amigo Andrés Van der Hol, que era que habían sometido el gobierno al mismo tiempo, o sea, se da al mismo tiempo la aprobación del fideicomiso de Propedernales. Entonces, con la ley. Eso fue una torpeza de quien hizo eso. Sí, porque normalmente los desde la administración del presidente Medina hasta la fecha, normalmente los contratos de fideicomiso sometidos al Congreso nunca han dado ningún mayor nivel de problema ni de dificultad. Y entonces, pero al meterlo al mismo tiempo con la ley, y en realidad entonces también el gobierno también quiso utilizar esas cosas, y si no, estamos baldeando la ley porque para impedirlo de Pedernales, pero sucede que esta ley no tiene ni va a tener nada que ver con ese fideicomiso. Mire, que lo que tiene que terminar usted estar aprobado. acaba de decir que aprendieron. Están aprendiendo. Pero aprendieron, pero en esta parte. Pero en ese caso le perjudicó haber aprendido. En esta parte le perjudicó. Mire, si sacan eso de manera separada, primero eso llamó la atención, y entonces es legítimo que la oposición tiene que decir cosas porque vivimos una democracia. O sea, el gobierno no puede exasperarse cada vez que le dicen algo, porque ellos bastante que fuñían también en la oposición y fueron eficientes para llegar al poder porque jodían bastante. Entonces, usted hace eso, usted tiene que saber que cuando usted está en el gobierno, usted tiene que tener ese grado de sensibilidad para aguantar cosas. Eso es normal. Y máxima si la tiene fácil, porque es que yo lo que digo es, ¿pero y por qué se exasperan tanto? Se lo dije ayer a Van der Hol, ¿pero por qué ustedes se exasperan Tienen tanto? que actuar como Pacheco. Ustedes todos hacen una crisis de nervios. Usted ha necesario. revelado el nivel de relación que tiene con los expresidentes de la República, su relación con Leonel Fernández, su relación con el guapo de Gurabo, Hipólito Mejía Domínguez, su relación con Danilo Medina. Entonces, quizás usted pueda darnos la explicación que nadie nos ha querido dar. Esa reunión de Hipólito y Danilo y esa promoción que ellos le hacen, esa reunión básicamente Danilo. Cariño. Ayúdeme a entender. No lo sé. Puede ser que voy a visitarlo esta tarde para saludar Año Nuevo al presidente Medina. Ajá. Sí, yo con Hipólito ya estuve. Yo voy a ver a Hipólito al mediodía. Yo voy a ver si me quiere decir. Intercambien. A ver si Hipólito me quiere decir. Sí, intercambien. Yo averiguaré por mi lado y usted haga la versión por el suyo. Dale mi saludo. Usted ha dicho que los PRMistas aprendieron estos 16 años. Bueno, están aplicando el librito. Aplicar ese librito no representaría algo peligroso para el presidente Luis Abinader, que tiene un compromiso con la transparencia, que llegó al poder sobre la base de un compromiso con la transparencia. Lo digo en función de las concesiones que hay que hacer para poder aplicar ese librito. Sí, él está haciendo un gran esfuerzo por mantener eso. No es algo que dependa exclusivamente de él. Él tiene a su favor que en las situaciones no ha dejado ir acumulando cosas y de una forma u otra ha ido manejando las situaciones que se le presenten, pero es muy difícil. Mira, estos países son muy difíciles de gobernar, son muy difíciles. Mira, aquí en este país no hay nada ni nadie que pueda pasar un examen de que ha cumplido con todas las leyes. Eso no existe. Pero, Olivo, a lo que me refiero es a las concesiones que tú tienes que hacer para poder ganarte el favor. Es decir, para hacerlo directo. El alcalde que tengo que comprar. Pero para hacerlo directo, eso entra en otro campo. La reunión de Hipólito y Danilo que le están vinculando a una especie de alianza para ceder en la lucha contra la corrupción, etcétera, etcétera. Es decir, las concesiones que yo debo hacer para fortalecer a uno en la oposición y desmembrar al otro, que fue lo que aplicó el PLD. Se dividió la oposición sobre la base de concesiones. Mira, yo creo que por un lado eso es con el tema del presidente Mejía, o sea, el no conocer su grado de espontaneidad. Ese es Hipólito Mejía.
No creo que se dé eso en el contexto de ningún tipo de plan de naturaleza política, ni mucho menos. Yo lo veo dentro de realmente dentro de otro contexto. Ni veo tampoco que eso sea el producto de que el presidente Mejía tenga un plan conjuntamente con el presidente Abinader para tal o cual cosa. Ya. Yo creo que los partidos van a hacer su esfuerzo cada uno por alcanzar el poder, y dentro de ese esfuerzo por alcanzar el poder está y toca que se haga una crítica política, pero yo no veo las cosas más ahí. De que los gobiernos van a tener retos, y tienen muchos retos en estos temas, sí. Porque este es un país muy difícil. Miren, yo tengo deseo de escribir un artículo hace mucho tiempo, estoy por hacerlo, pero no quiero que me vayan a decirle se soltó el loco, ¿no? Realmente ¿Es tan fuerte? realmente en el país. No, y pasa, y son reflexiones que hago cada vez que vienen temas. ¿Sobre qué ese artículo? Incluyendo Vamos a esto. ver. No, miren, fíjense, aquí nos hemos olvidado, y eso es muy necesario, porque el país es de todos, Sí, al claro. margen de las diferentes visiones, al margen de cómo se organice la sociedad en términos políticos, de partidos, etcétera. Hemos sido uno de las falencias grandes que van a seguir causando todos esos problemas que tú mencionas y todos esos inconvenientes en términos de transparencia, cumplimiento de la ley, etcétera, se deben a que el gran olvidado en este país ha sido el fortalecimiento de las instituciones. Sí. Aquí nos manejamos, hemos tenido suerte, este es un país bendecido y protegido por la Virgen de mi pueblo, por la Virgen de la Altagracia. Aquí también ha habido un esfuerzo del sector privado que se levanta todos los días a producir, a generar empleo, a generar contenido en todos los ámbitos. Y eso ha tirado a este país para adelante, al margen del tema institucional, lo que no es una cuestión lógica. Y hemos ido llenando, y todos estos esfuerzos que se hacen, señores, al fin y al cabo es por una razón. O sea, los gobiernos se sienten normalmente demasiado atados por la legislación administrativa que lo condiciona. Pero esa legislación administrativa que lo condiciona, que la consideran muy rígida, como la ley de contrataciones públicas, eso se da en un contexto en que la primera materia en términos institucionales es contar con una función pública estable, idónea, que acceda a los cargos de base. Yo no me estoy refiriendo a los cargos de decisión política, a los cargos de base de la administración, que son los que están en condiciones de poder articular con agilidad y conocimiento y con el menor riesgo para la dirección de las instituciones todo lo que son las cuestiones de los proyectos. Entonces tenemos muchísimas leyes que no se pueden cumplir, o que el cumplimiento es muy dificultoso porque no tenemos los recursos humanos. Entonces hay muchos temas que aquí la clase política tiene que sentarse y decir, señores, no tenemos que avanzar en estos temas. Y ello conlleva la necesidad de que se ponga en una especie de transición, porque no quiero utilizar la palabra, la suspensión de muchísimas leyes que condicionan el accionar estatal y que frenan la eficacia de muchos de los programas y los proyectos. Y por ello, todo lo que se hace en este país, el 99% no pasa un examen de la normativa que lo condiciona. No en este gobierno, en todos los gobiernos. En todos los gobiernos. Entonces esos son los riesgos que nosotros tenemos que ver. Aquí el mejor y mayor y más necesario pacto político de este país tiene que ser un pacto institucional, un pacto por el fortalecimiento de las instituciones. Y eso tiene como uno de los componentes básicos, esenciales, todo el tema de la configuración del régimen de la función pública y del acceso a la función pública por personas idóneas. Qué bueno. Usted ha planteado un tema que es el que le da pie a la única pregunta en la que yo pensé cuando vi el nombre suyo para esta entrevista. Usted ha dicho, aparte de lo que ha argumentado ahora con relación a las instituciones, que los funcionarios de este gobierno tienen temor a contratar. Y eso está afectando la inversión pública. Eso es verdad y nosotros lo hemos analizado en este panel.
Y ahí me llega la siguiente pregunta. Mire, yo he visto con mucha preocupación que muchas instituciones públicas, sus funcionarios, están apelando al programa de las Naciones Unidas para que le administre las contrataciones públicas. Usted que es un experto en derecho administrativo, ¿hasta qué punto recurrir a un órgano que no tiene vínculo con el Estado para que te administre las compras, para que lo asuma y encima de eso pagarle dinero porque el PNUD no hace eso gratis? ¿Hasta qué punto eso compromete al funcionario y viola la ley? No, vínculo sí tiene, porque nosotros somos parte del sistema de Naciones Unidas, pero una cosa es tú pedir ayuda, asesoría técnica para determinadas áreas de la administración y otra cosa es delegar. Las competencias públicas son indelegables, o sea, en el marco de las contrataciones. Están violando la ley. Lo que pasa es que creo que ya esa práctica fue descontinuada, excepto en algunos órganos constitucionales. Me parece que en los órganos de la administración central y descentralizada, por una insistencia que tuvo la Dirección de Contrataciones Públicas, me parece a mí que ya eso no está funcionando. En educación, Fulcar se bueno, lo entregó después, al PNUD. Justamente después de eso, porque surgieron muchas... El ayuntamiento del distrito también lo tenía muchas de esas entregado. lo tenía cuando David Collado, Y por lo lo menos siguió yo no Carolina, sé. no sé No actualmente. sé si tiene. Pero realmente, desde el punto de vista legal, las funciones públicas son indelegables. Esto toca también al tema de los fideicomisos, porque a través de los fideicomisos está. Entonces, por eso, parte de los ajustes que hay que hacer con todo este tipo de ley es una conexión. Porque siempre, mira dónde nos conduce. Siempre, como las funciones públicas son indelegables, a los fines de, por eso era importante que, para no tener que estar haciendo aprobaciones singulares, derogaciones singulares, de que una ley habilite este mecanismo para poder llevar a cabo, porque si no se violaría, se transgrediría el principio de indelegabilidad de la competencia. Es decir, cada órgano, el régimen de contrataciones públicas se rige por el principio de centralización normativa y descentralización operativa, se llama. La centralización normativa es que todas las normas y procedimientos son trazados por la autoridad central, pero la aplicación de las mismas le corresponde a cada órgano, a cada entidad que tiene presupuesto público, que tiene que invertir a través de contratos. Bajo ningún concepto puede deshacer la norma. Olivo, director, permítame una última ¿Cómo no? pregunta. Mire, usted ha pasado por el servicio exterior, le conozco desde hace más de 30 años. Pasé muy brevemente. Desde más de Ya ni 30 recuerdo. le conozco desde hace más de 30 años. Tampoco, casi. Con un elevado nivel de respeto dentro de la clase jurídica. En diciembre habrá que convocar el Consejo de la Magistratura para abocarse a elegir los jueces que van a completar el Tribunal Constitucional, es decir, pues se van los que cumplen 12 años. Como pasa el tiempo. He visto y oído, bueno, he oído en algunos corrillos que Olivo pudiera estar aspirando al Tribunal Constitucional. no se ponga Ya así. yo lo que iba a hacer en No la se vida ponga pública, así, doctor. lo único que yo iba a hacer en la vida pública, que yo quería hacer en la vida pública, que aspiré, ya lo fui. Ah. En la vida privada no pude ser lo que yo quería, que era ser periodista. Pero y en la hay vida tiempo pública, todavía. en la vida, Aquí en la hay vida tiempo. pública yo Aquí hay siempre tiempo. decía que el único cargo público, se lo decía a mis estudiantes cuando le explicaba precisamente el tema de la responsabilidad de la función pública. Yo le decía, después que le explicaba todo lo que conlleva ser funcionario público en términos de responsabilidad, incluyendo poner en riesgo tu patrimonio personal, yo les decía a los muchachos, nunca acepten un cargo público. Entonces yo me devolvía al ratito, le decía, es más, yo hay solamente un cargo que yo aceptaría. ¿Y cuál es, profesor? Bueno, embajador en España, pero ahí nunca me van a nombrar. Y entonces ese chiste se hizo realidad, pero eso fue una chepa. Pero lo único, Perdón, era lo único Olivo, perdón, que yo en la vida perdón, pública Olivo, aspiraba. que no se lo pueda decir. No hay cargo público alguno y mucho menos la educación. Yo no tengo Ahora no va a decir paciencia. que no le interesa Yo no el tengo pepe. paciencia ni vocación para juez. Yo no tengo paciencia para sentarme a oír pendejadas. Como diría yo. Mire, ¿qué le parece la sugerencia de la Procuradora General al Ministerio Público, a su gente? Bueno, lo que yo diría es, no que me parece, sino que no me extraña. Conozco a Miriam de hace más de 30 años, 35 años. Tenemos una relación de afecto muy especial y esa es Miriam Germán. Bueno, ¿qué le pregunto yo, ¿qué le parece a usted lo que generó eso? ¿Qué le parece a usted
el comportamiento del Ministerio Público, básicamente en la persona de Camacho y de Jenny Berenice, de estar permanentemente denostando a los jueces por las decisiones que toman cuando no les favorecen a ellos. Mira, yo no quiero involucrarme en esa discusión porque todas esas personas son gentes que gozan también de mi afecto personal. Y creo que lo importante es mirar hacia el futuro, ¿Eso se inscribe dentro de las preocupaciones suyas del no fortalecimiento institucional del que usted habla? Bueno, pues pudiera estar enmarcarse. Lo importante es que ha estado claramente expresado ya por la magistrada Germán, cuál es su visión como máxima jerarca del Ministerio Público. Y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, dio también un discurso bastante elegante, bastante apropiado con el tema. Yo creo que los actores del sistema de justicia tienen una gran tarea de cara al país. Sin un sistema de justicia que tiene varias patas, el sistema de justicia tiene varias patas. Están los jueces, está el Ministerio Público, pues está también la defensa pública, porque las personas también, la sociedad y el Estado, la razón de ser es la dignidad humana, el respeto de la dignidad humana de las personas. Y todas las instituciones, y en consecuencia todos a quienes sirven a las instituciones, tienen que tener como norte el respeto de la dignidad humana. Y eso es básico y clave para la armonía de la vida en sociedad. Mire, en ese discurso que usted cita de Luis Henry, presidente de la Suprema Corte de Justicia, él hablaba de una reforma al sistema judicial, hablaba incluso de lo que significa el peso pesado que tiene que cargar el Poder Judicial con la cantidad de casos que se judicializan y la falta de apoyo, la falta de presupuesto. ¿Cómo lo ve Olivo? No, se inscribe justamente dentro de lo que estamos hablando. No podemos cerrar la creatividad de búsqueda de fórmulas que hagan un mejor hacer de lo público. Y dentro de esos aspectos está el diseño desde el punto de vista legislativo de nuevos instrumentos, de nuevos mecanismos para fortalecer la capacidad del sistema judicial para resolver los conflictos. Se creía, por ejemplo, con el mismo Código Procesal Penal, y Wendy, que fue una de las magistradas, digamos, fundadoras y emblemáticas de esa etapa, sabe que se pensaba que el código, la imputación que se le hacía a quienes defendíamos el Código Procesal Penal era que ese iba a ser el código de la fiesta de los delincuentes y que la gente, todos iban a estar en la calle, y lo que vemos es, por ejemplo, en el caso de la vertiente penal, porque Luis Henry hablaba en todas las vertientes, no solamente en la vertiente penal, pero en el caso penal se creía que con los instrumentos alternativos que se genera el código se iba a buscar más fórmulas que permitan no tener que llegar a esos procesos tan largos. Así que existan soluciones alternas a esos fines. Y menos en costoso. La práctica hemos visto que no en el tema penal. En el ámbito también civil, de las relaciones privadas, se promueven ya en el continente fórmulas de mecanismos de mediación, de conciliación. De hecho, el magistrado Samuel Arias Alseno es uno de los pioneros, incluso en Iberoamérica, en la promoción de esas salidas alternas. Se ha abierto mucho paso también en el campo de las relaciones privadas, la solución de los conflictos a través del arbitraje, que vino a ser constitucionalizada también en la Constitución del 2010 y que ayuda a desentrabar. Y de lo que se trata es de eso. Hay que ir pensando en concentrar la actividad judicial en los temas que sean más importantes para la sociedad. No es que los otros se dejen, porque no se pueden dejar, sino generar vías confiables que posibiliten otros mecanismos alternos de solución de los conflictos a los fines de que con más agilidad los temas más importantes que conoce la justicia puedan ser resueltos, digamos, en tiempos aceptables para un Estado democrático. Mire, doctor, uno de sus sueños se puede cumplir aquí, que usted venga
Además, soy vecino de acá. Sí. Entonces, Además, tengo que cruzar la, La puse además tengo que de- cruzar la se calle. la puse de Estoy huevita. a- ahí. estoy ya a- se le dio el de ser embajador. Estamos a 40 Sí, metros. sí. Estamos a 40 metros. Sí, Pero sí. doctor, usted de aquí ya. Mire, hoy usted está nombrado ya aquí. Doctor Usted nombrado. está nombrado de hoy aquí ya. doctor. Está resuelto el problema. Muchas gracias. Muchas Bueno, Hace un pues, servicio público muchas a la gracias. sociedad. agradecemos a Olivos Rodríguez Huertas, un amigo, por habernos acompañado. Vamos. La Super 7.